Queremos tus palabras, queremos tu doctrina, queremos tu enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puedes sentarse, por favor. Gloria a Dios. Santo ¿cuántos están agradecidos con el Señor Jesús? Amén. Es hermoso poder adorar el nombre del Señor. Amén. Hermano, yo sin más preámbulo, yo le pido el favor que se ubique en Apocalipsis capítulo 22. Gloria al Señor. Quiero ir con la enseñanza. Procuraré por no pasarme de 2 horas predicando. Los que están conmigo desde algunos comienzos saben que yo a veces me demoraba hasta 2 horas predicando. Solo que yo tuve que mermar un poquito el cambio, porque los domingos gente nueva y toda la cuestión. Entonces, por causa de la gente nueva y por causa de muchas cosas, yo pensé y dije, yo puedo continuar así, porque una cosa es una conferencia extrabíblica que uno dé, pero otra cosa es que cada culto la predicación sea 2 horas. Eso es muy diferente. Apocalipsis capítulo 22. Pero voy a decir, hoy trataré de no demorarme mucho, porque yo sé que hoy yo siento en mi espíritu que el Señor quiere ser adorado en esta mañana. Entonces quiero que tengamos muy buen tiempo de adoración y de exaltación al Señor, porque nosotros fuimos creados para eso. La palabra dice que fuimos creados para adorarle, para exaltarle. Y yo sé que la palabra es lo central, y la palabra de esta iglesia nunca dejará de ser lo central, siempre será lo central. Pero hay algo maravilloso, y es que en el cielo no hay quien predique, pero en el cielo hay millones de ángeles que llevan miles y miles de años adorando a Dios. Amén. Miles de años diciéndole santo, santo. Usted puede imaginarse lo que es eso. Son millones de años, o por no decir toda la eternidad, en que ellos no han cambiado su expectativa, ellos no han cambiado su perplejo ante Dios. O sea, una cosa es que cuando usted y yo lleguemos a la presencia del Señor, nos vamos a asombrar y vamos a decir, wow, santo. Va a ser normal, ¿cierto? Porque nunca lo habíamos visto. Pero hermano, los ángeles llevan toda la eternidad viéndolo a Él, y llevan toda la eternidad diciendo, santo. Ellos se asombran con su santidad, se asombran con su grandeza. Es toda la eternidad diciendo, santo. Es que más santo. Hermano, eso es tremendo. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Primero ven, pacta, siembra. No lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. ¿De cuál libro? De este libro, de Apocalipsis. De Apocalipsis. Los que guardan las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo,
santifíquese todavía. Hermano, es interesante que cuando vemos en la palabra del Señor y cuando se busca y se investiga un poco, se pueden descubrir cosas tan grandes del capítulo 22 de Apocalipsis, del versículo 6. Y el versículo 6 empieza con una sentencia sobre Juan, sentenciándole que las palabras son fieles y son verdaderas. Y son fieles y son verdaderas porque son salidas, producidas o anunciadas por la misma boca de Dios. O sea, no hay ninguna cosa sobre la tierra que sea más fiel y sea más verdadero que la palabra del Señor. No hay ninguna cosa sobre la tierra, no hay ninguna revelación extrabíblica, no hay nada que tenga más peso que lo que Dios ya dijo y mostró en su palabra. No hay nada que tenga más peso que eso. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como seguidores de Cristo, nosotros debemos tener el precedente más grande sobre esta tierra, y es el siguiente: no importa quién diga lo que dice, no importa cuántos salen diciendo babosadas o hasta burradas, no importa cuánto inventen, no importa lo que digan, las palabras que Dios ha dicho son fieles y son verdaderas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, indudablemente. Pero el énfasis que Dios a través del ángel está haciendo sobre Juan, lo está haciendo sobre Apocalipsis. Estas palabras son fieles y verdaderas, y se refiere al cumplimiento que habrá sobre Apocalipsis. La frase o la expresión de estas palabras son fieles y verdaderas, hermano, es interesante que son muy parecidas a las de Apocalipsis 21:5. Vamos a ver Apocalipsis 21:5. Dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas. Fieles y verdaderas. Cuando leemos esta expresión fieles y verdaderas, lo que estamos viendo es que esta frase de Apocalipsis 21:5 con la de Apocalipsis 22:6 es un refuerzo a la autenticidad y a la autoridad que tiene Apocalipsis. Es un refuerzo a la autoridad y a la autenticidad que tiene el libro de Apocalipsis. Apocalipsis ha sido uno de los libros más incomprendidos, ha sido uno de los libros más mal interpretados por los apóstatas y los herejes. Ha sido uno de los libros más ignorados. O sea, la gente, los predicadores y los pastores, ellos procuran no hablar mucho de Apocalipsis, no enseñar mucho de Apocalipsis, porque algunos de ellos han optado por decir que Apocalipsis es un libro de terror, es un libro de miedo, y que no hay que predicar Apocalipsis porque la gente se va a asustar. Pero cuando nosotros vemos Apocalipsis, vemos un desencadenamiento del amor de Dios a través de todo Apocalipsis, porque lo que Dios revela con el trato a las 7 iglesias, revela su carácter de justicia, su carácter de santidad, pero también revela su carácter de amor. Y el reclamo y el llamar la atención a las 7 iglesias. Y cuando vemos el desencadenamiento de lo profético, lo que Dios anuncia a través del libro de Apocalipsis, lo que estamos viendo es el cumplimiento de algo que Él dijo y que sin duda alguna, hermano, se va a cumplir, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora, es interesante que Juan, siendo profeta, y Juan siendo apóstol, con la misma autoridad divina, hermano, que cualquier otro profeta de las Escrituras, Juan no está disminuido en su autoridad como profeta, porque a Juan se le relaciona y se le dice y se le hace mención
de sus hermanos los profetas. Se le está poniendo al nivel de los profetas de la Biblia. Sus hermanos los profetas tienen la misma autoridad que los profetas del canon bíblico en el Antiguo Testamento, y tienen la misma autoridad divina que cualquier otro profeta de las Escrituras. Esta palabra, que es inspirada por Dios, hermano, cuando Juan dice estas palabras son fieles y verdaderas, sin duda alguna, como les dije ahorita, se refiere a toda la totalidad de Apocalipsis, no solamente a Apocalipsis 22:6, sino a toda la totalidad de Apocalipsis. Ahora, es interesante, en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 2, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, por favor. Apocalipsis 1, versículo 2. Del versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder cuando pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El apóstol dice que da testimonio de la palabra de Dios, y hermano, es el mismo Señor Jesucristo quien le ordena a Juan escribir en un rollo las visiones que él ha recibido. O sea, lo que Juan está recibiendo, lo está recibiendo directamente por el mismo Señor Jesucristo. Y esa es la connotación de las palabras fieles y verdaderas. La connotación de las palabras que no se pueden dejar a un lado. La connotación de las palabras proféticas que no se han cumplido, que están por cumplirse. Porque uno de los grandes errores de muchos al interpretar las figuras literarias de Apocalipsis es atinar a creer y a decir que gran parte y la mayoría de Apocalipsis ya se cumplió, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que no es así. Hermano, repetidas veces Dios le ordenó escribir entonces a Juan, como se lo ordenó a Daniel, como se lo ordenó a Isaías, para eventos apocalípticos o escatológicos, que son eventos futuros, como también fue con Ezequiel, acontecimientos proféticos que están a punto de ocurrir. Posteriormente, en otras ocasiones, Dios dice al apóstol que la palabra que ha escuchado es fiel y verdadera, porque la ha escuchado del mismo Señor Jesucristo. Quiero que me acompañe también para que tengamos una corroboración de esto. Apocalipsis 19, versículo 9. Apocalipsis 19, 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras verdaderas son palabras verdaderas. ¿De quién? de Dios. De Dios. En repetidas veces a través de ese capítulo final se reitera también, hermano, el seguro y la veracidad del cumplimiento profético que habrá sobre la tierra, y la veracidad que Apocalipsis tiene. Lo vimos en el capítulo 22, versículo 7. Pero lo tremendo es que con esta sentencia, por decirlo así, también tenemos una advertencia contra cualquiera, hermano, que le añade, o con cualquiera que le quite. Añadir y quitar a las palabras de esta profecía escrita es mucho más allá que simplemente yo sacar otra edición, o yo sacar otra versión de la Biblia y quitarle puntuaciones, quitarle comas, quitarle puntos, quitarle signos de admiración. O sea, es más que eso. No se está refiriendo solamente a eso, se está refiriendo a los que han alterado estas palabras
con las vanas y locas interpretaciones que ellos han hecho de Apocalipsis. Se está refiriendo a eso. Porque hay aquel que le quite o que le ponga. Bueno, pues si vamos a eso, hermano, cuando la Biblia fue dada, o cuando la Torá fue dada a Moisés, y la Torá no tenía ninguna expresión gramatical. No habían puntos, no habían comas, no habían signos de admiración. Muchos años después vinieron los masoretas, que fueron los que pusieron las puntuaciones y le dieron expresión y le dieron sentido, y fueron los que inventaron, entre otras cosas, los masoretas fueron los que inventaron las comas, los puntos, los signos de admiración, signos de interrogación, fueron ellos. Pero la palabra, la Torá como tal, no tenía nada de eso. Si después de eso, y ahí es cuando vemos alteraciones en muchas Biblias, como lo es la Biblia de la secta de los testigos de Jehová, que ellos han quitado puntuaciones para quitarle el sentido, cambiarle el sentido a una expresión gramatical que ya venía desde años atrás funcionando correctamente con los lineamientos del hebreo. Hacen esas alteraciones. Bueno, han hecho alteraciones y eso claro que se han tomado en cuenta. Pero hermano, yo le voy a ser honesto. Si para los que han hecho alteraciones por cambiar un punto, una coma, un signo de admiración, si estarán metidos en líos y en problemas ellos, ¿cuánto más los que teniendo la puntuación correcta, las comas correctas, los signos de admiración correctos, han decidido interpretar Apocalipsis a su amaño, a su acomodo y a su antojo? ¿Cuánto más sobre ellos vendrá juicio y vendrá castigo por interpretar Apocalipsis a lo que ellos han querido acomodar para la propagación del vano y del otro evangelio que ellos predican? Que sin duda alguna esta clase de personas predican otro evangelio, hablan de otro evangelio, anuncian otro evangelio. Solo basta con escuchar sus predicaciones. Solo basta con escuchar su psicología. Solo basta con saber y con discernir que ellos jamás hablan de los eventos, ni de los que están por venir, ni de los que ya están sucediendo. Tremendo eso. Si no lo anuncian como algo que se está cumpliendo, al parecer les interesa más el cumplimiento de sus propias autoprofecías, de sus propias visiones personales, y ya no les interesa. Hace poco salió este señor, este gran hereje de Miami, Guillermo Maldonado, diciendo que no había que hacer caso a lo que la Biblia decía, que había que abrir los ojos a la nueva revelación que Dios estaba trayendo. O sea, un tipo como eso jamás toca Apocalipsis, porque a él Apocalipsis no le sirve. No le sirve, no le gusta. Él dice que es mejor que la Biblia, que es muy bueno, sí, que es bueno para leer, pero que para tener la revelación de Dios no hay, la Biblia no sirve ya. Lo que sirve es escuchar a los profetas de este tiempo y a los apóstoles de este tiempo. Esta advertencia se da porque Apocalipsis está clasificado, hermano, como una genuina profecía. Por eso la advertencia. Apocalipsis, le repito, está clasificado como una genuina profecía. Su origen es divino. Lo leímos en Apocalipsis 1:1. Vamos a leerlo otra vez. Su origen es divino. ¿La revelación de quién? Pasó, yo ya llegué ahí. Tengo mi Biblia también de papel. La revelación de Jesucristo que Dios le dio
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La revelación de Jesucristo que Dios dio. La revelación de Jesucristo que Dios dio. ¿Ve? Es una genuina profecía. Su origen es divino. Su origen viene directamente del corazón de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros vemos anunciantes, mensajeros que en este tiempo no están hablando del mensaje de Apocalipsis, no están hablando del mensaje de arrepentimiento, no están hablando de: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Si vemos este tipo de personas, es porque no tienen el origen del mensaje, ni tampoco de la profecía genuina. ¿De qué podrá servir que locamente yo, como obra de Dios y como pastor de esta congregación, de qué podrá servir que locamente yo empezara aquí a profetizar? Hermano, y yo te profetizo que esta semana, y yo te profetizo, y yo declaro, y cielos abiertos, y esto y aquello, una cantidad de cosas. Profetizan cielos abiertos, y cuando Elías se presentó ante acá, no le dijo que había cielos abiertos, le dijo: el cielo se va a cerrar. No le profetizo nada bueno, le digo: el cielo se va a cerrar, porque tú te has dejado mandar y te has dejado gobernar por esa mujer impía llamada Jezabel, que seduce a mis profetas a fornicar. El cielo se va a cerrar. Y ya no profetizó cielos abiertos. Ahora, Jesús dio muchas profecías, y dio muchas profecías de cumplimientos escatológicos, pero dio una tremenda profecía, hermano. Dio una profecía que yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría esa profecía. Esa profecía él se la dio a Pedro. Él le dijo: Pedro, ven acá. Mira, te voy a contar algo, Pedrito. Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo voy a orar para que tu fe no falte. Qué tremenda profecía. Tremenda profecía. ¿Cuántos quieren esa profecía? ¿Sí ven? El mismo Señor Jesucristo profetizó, pero profetizó fue directo a un cambio y a una transformación del corazón. Satanás, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. En ningún momento el Señor Jesús le dijo: mira, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no te preocupes, yo no lo permitiré. Pero no te preocupes, yo declaro ahora mismo prosperidad. Yo declaro ahora mismo cielos abiertos. No, hermano. El Señor Jesús le está diciendo a Pedro: mira, hay algo que se está tejiendo en el mundo espiritual y yo no lo voy a evitar. Yo lo que voy a hacer es orar para que tu fe no falte. Tremendo eso. Hermano, los visionarios, los profetillas de este tiempo, los profetitas de este tiempo, están profetizando todo lo que la gente quiere escuchar, todo lo que la gente quiere oír, todo lo que la carne quiere escuchar. Claro, aquí no le va a gustar que le dicen: yo profetizo que de aquí a 15 días verás grandes cosas de Dios. Yo profetizo y yo declaro que de aquí, si no soy profeta, entonces no se cumplirá, pero si soy profeta, hermano, he aquí. He aquí. La gente de las iglesias ha logrado tener tanta inmadurez espiritual que ellos creen que cuando alguien dice: he aquí dice Jehová, con eso ellos dicen: ay, el Señor, el Señor, el Señor. Y que es que paran oreja para ir una cantidad de cosas garrafales, herejías, veneno, contaminación. Yo he manejado un libro muy bueno. Yo se lo presté a alguien que venía acá a la iglesia y no volvió. Y 2 veces lo reclamaron: ese libro es mío. Hay un libro muy bueno, se lo recomiendo. Un libro que dice: con que así dice el Señor, en signo de interrogancia. Con que así dice el Señor.
Hermano, se lo recomiendo. Es un librazo. El autor ahorita no lo recuerdo porque es un nombre en inglés, ¿sí? No me gusta decirlo en inglés porque de pronto corcho a más de uno. Entonces, Más de dos. hermano, pero así es. Esas palabras he aquí, dice el Señor. He aquí, muestra el Señor. Hermano, ¿cuántas cosas, sabe usted cuántos daños se han hecho cuando muchos se han escudado bajo así dice el Señor? Hermano, personalmente, cuando yo antes pertenecía a otra iglesia y cuando siempre porque cada iglesia tiene su show propio. Aquí, gracias a Dios, no lo ha habido. Y cuando lo vaya a ver, yo me voy a encargar de frenar eso. Si es algo genuino de Dios, yo lo dejaré fluir. O sea, y si habrá un don de profecía por ahí que empiece a derramarse, don de profecía, y que Dios empiece a hablar y que haya un intérprete de las lenguas, o que el mismo que está hablando en lenguas interprete, hermano, gloria a Dios, qué bendición. Mientras no, a la persona yo mismo la mandaría a callar. Y es el obrar del apóstol Pablo, y él lo aconseja así. Pero cada iglesia tiene su show. Y cuando en esta iglesia empezaba, uno ya sabía que la mujer empezaba a temblar. Ahí viene toda la gente a la expectativa. Profecía, profecía. Y ya cuando era profecía, entonces la gente expectativa. La gente, ahí sí es que con reverencia. O sea, no estaban reverentes en la adoración, no estaban reverentes en la alabanza, no estaban reverentes en la predicación. Pero cuando la vieja empezaba a temblar, todo el mundo, Dios va a hablar. Cuando esa mujer siempre decía, he aquí dice Jehová, yo decía, vamos, ¿qué es lo que dice Jehová? O sea, yo no se podía perder el control. Uno de los grandes problemas de muchos creyentes es que cuando les camuflan una profecía con esas palabras, ellos anulan su razón, la anulan y toman todo lo que le dijeron como que fue Dios. Sí, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo. Hermano, no se puede anular. La razón en el momento de la profecía no se puede anular, porque en el momento de una profecía la razón tiene que estar despierta. La palabra nos manda a discernir los espíritus y a discernir la profecía, a juzgar la profecía. La palabra nos manda a juzgar la profecía. Profecía que nos den debe ser juzgada, y debe ser juzgada con base a las sanas palabras del Señor Jesucristo, con base a la doctrina. Una locura, porque me van a decir, aquí dice el Señor. Entonces es porque el Señor lo está diciendo. Entonces es porque es lo que está fluyendo en el instante de verdad de la boca de Dios. Yo no puedo asimilar eso. Yo no puedo ser emocionalista y asimilarlo así. Porque le repito, ese tipo de cuestiones son muy fáciles de manipular, más de lo que nos imaginamos. Más de lo que nos imaginamos. Por eso estoy bregando totalmente, ¿no? Pero le recomiendo ese libro, con que así ha dicho el Señor. Sí. Ya le encontraron el nombre. Ahí yo veo. Póngaselo en español a los hermanos, que ellos no manejan inglés todavía. Con que así ha dicho el Señor, o con que así dice el Señor. John Beverly, eso. Ese es. John Beverly, ese es. Se lo recomiendo. Le recomiendo el libro. Cómprelo para que usted vea. Así dice el Señor, sí. En internet aparece como así dice el Señor, con signo de interrogancia. Se lo recomiendo para que usted vea y para que usted se instruya en cómo tan fácil la profecía ha sido, es y está siendo manipulada con esos términos. He aquí dice el Señor. Así dice el Señor. Entonces toda la gente traga entero y dice, es Dios. Y muchas veces, hermano, no es Dios, es la carne de esa persona. Y saben muchas veces que es lo peor,
que es la carne de una persona que conoce sus problemas. Aló. Sí. Por eso yo personalmente, yo hace muchos años decidí algo. Yo le dije a Dios: Señor, yo quiero que tú me hables siempre por la palabra, porque con la palabra yo lo discierno, lo entiendo doctrinalmente y lo guardo en mi corazón. La gente ha malinterpretado el versículo: porque sin profecía el pueblo se pierde. Sin profecía, pero sin esta profecía, hermanos, sin esta, no la que te digan otros por ahí en un culto. Sin esta profecía el pueblo se pierde, porque la otra es porque con un sobreénfasis de profecía humana el pueblo también se pierde. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En Apocalipsis 35. Más de uno va a buscarlo. Ustedes que conocen Apocalipsis. ¿Quién? ¿Conocen Apocalipsis? Muchos de ustedes. Los ya vimos que a más de uno no estoy salando, los vi. 35. La profecía más segura es el canon bíblico. No es lo que te digan, no es lo que te inventen, no es lo que supuestamente otros vean. La profecía más segura es la que está escrita. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque estamos haciendo énfasis en lo que Dios le dijo a Juan desde Apocalipsis 1, versículo 1, Apocalipsis 21, versículo 5, Apocalipsis 22, versículo 6, donde le dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Sabe usted la cantidad de daño que se ha hecho por no seguir las palabras fieles y verdaderas, y más bien por parar oreja a lo que otros están diciendo y profetizando? ¿Sabe usted la cantidad de profecías que se le han dado a personas? Pues yo creo que tiempo bastaría para yo hablar de las que yo he conocido y las que ustedes han conocido. Hace muchos años, un hombre que trajeron a una campaña en el Parque San Antonio, un hombre que era muy usado, y en ese entonces le decían es que hasta el Benny Hinn criollo, a Pablo Portela, Benny Hinn criollo. Estaban aquí en San Antonio, el tipo oraba y que milagros y señales, una cantidad de cosas. Una señora que le faltaba la pierna, estaba en una silla de ruedas. Entonces él se paró y se bajó que como un león. Yo profetizo: de aquí a 10 días esa pierna te saldrá en el nombre de Jesús. Esa pierna va a salir. Bueno, y eso fue toda la gente. ¡Wow! A los 10 días murió. Pero con el pie. A los 10 días murió, y no precisamente con el pie crecido. ¿Sabe usted cuánto daño esa profecía pudo haber ocasionado en la familia de esa señora? ¿Sabe usted cuánto daño ocasiona el movimiento de este tipo de sucesos proféticos dentro de las iglesias? Dentro de esta iglesia, esta secta de María Luisa Piraquile, donde le dicen: los que vienen por primera vez, hagan una fila aquí. ¿Quién viene por segunda vez? Acá. Los que vienen por tercera vez acá, por cuarta acá, por quinta aquí. Y los profetas arrancan. Y arrancan a profetizar una cantidad de cosas. En una ocasión, un amigo mío entró a esa iglesia y se le acercó una profeta y le empezó a profetizar. Y Dios dice que Dios te va a dar tu esposa, que tú has estado muy solo, que Dios ha visto tu corazón. He aquí mi pequeño, he aquí mi amado, que Dios ha visto tus lágrimas, ha visto tu dolor, ha visto tu soledad, y tu soltería muy pronto se va a acabar. El tipo de los ojos le dijo: yo soy casado y felizmente casado, señora. Ahora, él estaba en el espíritu.
el que está en la carne dice, wow, Dios me va a poner a estrenar mujer, qué bendición. El Señor ha escuchado mi oración. Me va a librar de mujer y de suegra por el derecho. Sí, porque mujer nueva, suegra nueva. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Es esta. Es la Biblia. Es la palabra de Dios, la palabra profética más segura. La concisa, la certera, la que no miente. No miente. Ok, quiero avanzar otros 10 minutos. El cumplimiento entonces de todo lo que está escrito en este libro es ciertísimo. Y quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 17, versículo 17, por favor. Apocalipsis 17, 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino ¿a quién? La bestia. Hasta que se cumplan las palabras De Dios. de Dios. Pregunta, ¿ya eso se cumplió? No. Todavía no sabemos quién es la bestia. Ahora, por en muchas ocasiones interpretar pasajes como este en figuras literarias, muchos anteriormente cayeron en el error de decir que la bestia era Nerón, que la bestia era Hitler, que la bestia era Lenin, que la bestia era Stalin, que la bestia era Mussolini, pero esa bestia es la bestia. Y el falso profeta es Benedicto XVI o Juan Pablo II. O sea, de aquí para atrás se han dicho una cantidad de cosas que yo digo algo, en este tipo de cosas hay que estar así y esperar el cumplimiento. Esperar el cumplimiento. Una de las cosas que yo soy enfático y yo digo, bueno, es una locura causar una gran especulación y decirle a la gente, el falso profeta es tal, el anticristo es tal. Es una locura. Es una locura. Porque si vamos a eso en la historia, de aquí para atrás, es más, recuerden que el Señor Jesucristo dijo, muchos anticristos han salido por el mundo. ¿Qué es anticristo? Oponerse a Cristo, claro. Pero en la palabra de Dios, en Apocalipsis, habla clara y enfáticamente de una encarnación de un hombre de pecado, ¿cierto? De un hijo de perdición, de un mismísimo hijo del diablo, que será poseído por todos los demonios que haya sobre esta tierra. El anticristo, pero hay muchos anticristos que han salido por el mundo. Hay muchos. Dios se identifica, hermano, en este versículo que acabamos de leer como el Señor, el Dios de los espíritus. ¿De quién? De los profetas. Hermanos, ¿de cuáles profetas? ¿De cuáles profetas? De estos profetas. No de los nuevos profetas. Bueno, con mucha pena y todo. Pero yo ahorita no le como carreta a ningún profeta. Que un don de profecía puede fluir, claro que puede fluir, pero tiene que fluir dentro de las normas que Pablo nos mostró. Sí, pues, hermano, el don de profecía tiene que fluir dentro de las normas que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto en el capítulo 13, 14 y 15. Sí, exhortación, consolación y edificación. Ahí tiene que fluir el don de profecía. Si no fluye ahí, claro, porque, vuelvo y le repito, es muy fácil asimilar cuando a ti te profetizan algo que tú estás esperando que te profetice. Pero hermano, le hago una pregunta, como comencé diciéndolo ahorita. ¿Usted cree que Pedro estaba esperando que Jesús le profetizara eso? No.
Pero no le está esperando que eso le profetizara eso. Mínimo cuando Jesús llamó a Pedro, él dijo: ¿qué me irá a decir el maestro? Algo bueno me está llamando. Él es un maestro y él es maestro bueno. Y Jesús le dice: mira, Satanás se ha pedido a ti. Satanás te ha pedido a ti para zarandearte, Pedrito. Pero yo voy a orar para que tu fe no falte. Eso sí yo voy a hacer por ti, Pedro. Voy a orar para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte, no para evitarte el problema, no para evitarte las circunstancias. Bueno, hay momentos en nuestra vida que van a seguir su curso y Dios no va a hacer nada para cambiarlo. ¿Sabe por qué? Porque ahí está nuestra formación y nuestra madurez. Amén. Y se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar con la misma vida del Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor Jesucristo pertenecía a un núcleo familiar. Recuerden que el Señor Jesucristo tenía padre y madre terrenal, ¿cierto? Porque José era su padre. Y el Señor Jesucristo tenía sus hermanos terrenales, los cuales mantenían en discordia y le creaban discordia a él. No se la llevaban bien con él. No lo querían. No lo querían. Tal cual como era. Por eso José es tanta tipología de Jesús. Porque con José fue igual. Sus hermanos no lo querían. Pero bueno, hay un momento crucial en la vida de esta familia judía, la familia de Jesús. José era un hombre responsable, porque era un hombre responsable. Los judíos son responsables. Pero hermano, cuando Jesús está muriendo, nosotros vemos al pie de la cruz, vemos a quién, vemos a María y a quién más, y a Juan. María y Juan. ¿Dónde estaba José? Si era un hombre responsable, se supone que debería estar ahí. Lo más probable es que José había muerto. Ya José había muerto. Y lo más probable es que había muerto de alguna enfermedad. Ahora, ¿puede usted imaginarse cuando José murió, sabiendo que José era el amor de María? Hermano, para eso se nos dejó la imaginación, y esto no es alteración bíblica. Pero ¿puede usted imaginarse a María diciéndole a Jesús, María sabiendo que Jesús era el Hijo de Dios, que tenía poder y que ya había resucitado a muchos? María llorando diciéndole, Jesús, resucítame mi viejo, resucítame lo que son años al lado de él, resucítalo por favor, vos podés hacerlo, resucítalo, levantalo de ahí, mira que me hace falta, mira que es el hombre de mi vida, es con el que yo he vivido, por favor Jesús, hijo, resucítamelo por favor. ¿Lo resucitó Jesús? Con eso Jesús nos deja ver que es que hay cosas en nuestra vida que tienen que seguir su curso, aunque sean momentos de dolor. Amén. Aunque sean momentos de dolor. Jesús podía resucitarlo, claro. Él es la resurrección y la vida. El que cree en el que esté muerto vivirá. Él podía hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Porque hay cosas que tienen que seguir su curso. Porque ahí está nuestra formación como hijos de Dios. Voy a ir terminando para que adoremos al Señor. La inspiración de las Escrituras tiene que ver con el hecho de que, hermano, Dios sopló su palabra en los profetas. Dios les dio el ruach, el soplo divino. Los profetas genuinos escribían con base a lo que Dios les decía, no con base a lo que ellos se imaginaban, no con base a lo que ellos creían. Los profetas genuinos escribían con base a lo que Dios les comunicaba a ellos. Ellos eran dirigidos por el Espíritu Santo. Y quiero que leamos segunda de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 16 al 21. Segunda de Pedro 1, 16
al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Fábulas. Ay, hermano, yo no sé esta gente, estos herejes, estos apóstoles, ¿qué hicieron con este versículo? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Escúcheme esto, porque es que esto es crucial, hermano. Ellos oyeron ¿cuál voz? La voz que vino en Mateo capítulo 3, la voz vino ¿para quiénes? Para todos los que estaban ahí. La voz vino por causa de ellos, para los discípulos. ¿Por qué? Porque sería a ellos a los que Dios después les dictaría el canon del Nuevo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento ya hablaba directamente con sus santos hombres, los profetas, ¿o no? Hablaba con ellos y se comunicaba con ellos, y ellos escuchaban literalmente la voz audible de Dios. En el Nuevo Testamento, solamente con la venida del Señor Jesucristo eso volvió a suceder. Dios no había vuelto a hablar audiblemente a nadie, pero Dios empieza a hablar a Jesús, y en dos ocasiones, como lo fue en el monte de la transfiguración y como lo fue en el Jordán, viene la voz de Dios, pero es audible para los hijos, es audible para los discípulos, porque ellos tenían que ejercitar su oído para mañana escuchar cuando Dios les hablaba, para empezar a escribir lo que tenían que escribir. ¿Ve? No escribían fábulas ni mitos irreales, sino que registraban el mensaje de Dios para los hombres con la fidelidad de la palabra misma. Hermano, definitivamente cuando vemos esto nos damos cuenta que Dios tampoco eliminó el estilo literario o el estilo personal de cada escritor, sino que Dios utilizó la misma humanidad de cada uno de ellos para transmitir el mensaje y el legado espiritual, para que fuese fácilmente entendido por cualquiera, desde el más docto hasta el más indocto, para que este mensaje fuese comprendido. Y ahora sí voy concluyendo. Aunque los autores humanos utilizaban los idiomas disponibles en su tiempo, sin duda alguna usaban figuras de dicción tales como metáforas, símiles, hipérboles, sinécdoques, elipsis y muchas otras más. Estas figuras eran utilizadas con el fin de ayudar al lector a tener una mejor comprensión del mensaje divino. Las figuras de dicción eran usadas para aclarar el mensaje, no para oscurecerlo. Las figuras de dicción eran para aclarar el mensaje, no para oscurecer. Diferente a este tiempo, que lo que se hace en muchos lugares es oscurecer el mensaje, hacer que la gente no dependa de la palabra, sino que la gente, como loca, como tonta, esté pendiente de lo que va a profetizar la profeta de la iglesia, o de lo que va a profetizar el apóstol, o de lo que va a profetizar el profeta. Hermano, concluyo con que en esta clase de iglesias se ve tanto desorden, y hay ocasiones donde mientras el pastor está predicando, la profeta se levanta a profetizar.
mientras la palabra está siendo predicada, si lo central del culto en la palabra, Jesús dijo: escudriñad la palabra, porque en ella encontré la vida eterna y es la que da testimonio de mí. Y en esta clase de iglesias, cuando menos pensó, se levantó alguien, temblando, sin temblar, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados: escuchad, hijos míos. En una ocasión, cuando yo estaba en esa iglesia, se paró una profeta y yo desde el micrófono le dije: la que tiene que escuchar es usted, porque el que está predicando soy yo. Yo estoy predicando la palabra de Dios, así que me hace el favor y se calla. La palabra y el mensaje nos puede ser interrumpido. ¿Saben qué sucede? Que los demonios son tan astutos, que a veces usan las emociones de los hermanitos dentro de las iglesias para distraerlos del sentido de adoración en el tiempo de adoración y del sentido de prestar oído a la palabra. Los demonios son especialistas en eso, y hay gente especialista en las iglesias en eso. Por eso usted ve gente en las iglesias que cuando ya empieza la adoración, ellos empiezan a ser objeto de distracción. Manos para todos lados. Entonces ya los que están al lado tienen que estar pendientes que vaya a pegar un manazo en la cara. Usted se ríe, pero así es. Así es. Entonces ya la gente no está pendiente de adorar al Señor, de saltar al Señor, de escuchar la palabra, porque el que se levantó a profetizar está manoteando para todos lados. Hermano, oremos, en el nombre del Señor. Esto es un tema para continuar, no sé cuándo se vaya a acabar, pero es un tema largo. Así que oremos, demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Y nosotros te pedimos, por favor, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, Señor, que nos ayudes a comprender, que nos ayudes a guardar, Señor, tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te lo rogamos, te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a ser guiados por tu voz, ayúdanos a ser guiados por tu palabra, porque hasta el día de hoy estas palabras escritas son fieles y son verdaderas, Señor. Y nosotros te damos gracias por ello, porque sabemos que nuestro mayor regimiento tiene que ser la palabra que está escrita. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y te pedimos perdón porque en algún momento de nuestras vidas nos llegamos a llenar de ilusión por palabras huecas, vacías y ficticias que otros profetizaban, y al cabo del tiempo nos dimos cuenta que nada de eso se cumplió, porque nada de eso venía de ti realmente. Te pedimos perdón, Señor, y hoy como nunca antes decidimos estar afilados y alineados con Apocalipsis 1, versículo 1, 21, versículo 5, 22, versículo 6, donde dice: estas palabras son fieles y verdaderas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Permítenos ahora, Señor, adorarte con corazón dispuesto, con corazón sincero y con un corazón que se pueda derramar delante de tu presencia, Señor.